Estaba Lázaro muerto en la tumba y Jesús especifica, ya huele mal. En el contexto después de 3 días de muerto. Y cuando Jesús viene, todo el mundo espera que Jesús va a resucitar a Lázaro de una vez. Y él lo que dice es, yo soy la resurrección y la vida. Todos sabemos lo que pasó en el contexto de aquel evento. Efectivamente, Jesús resucitó a Lázaro. Con una sola palabra le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro vino fuera, sin ningún problema. Pero ahora yo quisiera que nos concentráramos en este tema, porque aunque al final de la enseñanza bíblica, la muerte, la resurrección de Jesucristo, dice Pablo, es primicias de nuestra resurrección. Pero quiero que nos encontráramos y que nos enfatizáramos en esta mañana en la pertinencia de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a hablar un poquito acerca de este tema. La resurrección de Jesucristo ha sido la afirmación más importante que ha habido en la historia de la fe cristiana. De alguna manera estamos involucrados en este proceder que Jesús tuvo, y nuestra fe tiene sentido cuando efectivamente creemos en la resurrección de Jesucristo. Ha habido en la historia bíblica muchos eventos de resurrección, personas que resucitaron a la vida, que volvieron a la vida. Sin embargo, las resurrecciones que han habido, que han sido narradas en la Biblia, de seres humanos que han muerto y que han vuelto a la vida, nosotros sabemos que al final de su historia volvieron a morir. Y la grandeza de la resurrección de Jesucristo es que Él resucitó para no morir jamás. Y ahí hay una gran diferencia. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó para nunca más ver la muerte. Y por eso dice Pablo, esta es la base de la fe cristiana. El argumento más fuerte de la fe cristiana es que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nada se iguala a este proceder. Sin embargo, ¿cuál ha sido nuestro aporte a la muerte de Cristo? Nosotros no podemos entender la resurrección de Jesucristo sin antes entender su muerte. Cristo murió, como vimos el viernes, Cristo murió junto con 2 personas a su alrededor. Jesús murió como un ladrón, como un asesino, como un pecador. Él llevó la muerte más terrible, pero la muerte más inmoral que puede haber tenido un ser humano en su momento. La cruz no solamente significó el dolor de nuestro pecado para Cristo. La cruz significó una cuestión de corrupción. Jesús estaba muriendo como la persona más vil, no solamente como aquel pecador en términos religiosos, sino estaba muriendo como la persona, al igual que un asesino, que un ladrón. Entonces, es allí en el contexto de su muerte que nosotros nos damos cuenta por qué razón Jesús tuvo que ir a la cruz a morir. Nuestro aporte a la salvación fue nuestro pecado. El aporte para nuestra salvación fue nuestro pecado. Cristo murió para darnos vida. Cristo murió para enseñarnos que la salvación tuvo el precio de su sangre, de su vida. Ahora, la muerte de Cristo no se resume solamente hasta el momento de la tumba. Allí Jesús murió, ustedes saben todo el proceder de lo que la Biblia lo enseña, en la manera en la que Cristo murió, todo el contexto de las opiniones que habían alrededor de Jesús.
Cómo unos se lavaron las manos, cómo otros culparon a otras personas acerca de la muerte de Jesús, justificando una actitud inhumana. Pero al final Jesucristo murió por nuestros pecados. Ahora bien, la grandeza de la muerte de Cristo no solamente es nuestro pecado. La grandeza de la muerte de Cristo es que quitó nuestra culpa. Somos culpables que Cristo haya ido a la cruz del Calvario y allí muriera. Pero su muerte ha quitado nuestra culpa. Y la resurrección de Jesucristo tiene dos eventos importantes. La muerte fue por nuestra culpa. Y su muerte quitó nuestra culpa. Cuando Jesucristo resucita de entre los muertos y le dice a Lázaro, ven fuera, era lo que todo el mundo estaba esperando en aquel momento. Y me hace recordar tantos eventos y diálogos de Jesús en los evangelios. Cuando la gente esperaba que el paralítico en Marcos viniera, lo pusieron delante de Jesús porque había mucha gente. Los 4 amigos vinieron y trajeron al paralítico y lo pusieron allí delante de Jesús. Y Jesús le dijo, paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero nadie quería que Jesús perdonara los pecados de aquel hombre. Lo que la gente quería es que Jesús sanara a aquel hombre. Pero para Jesús era más importante perdonar los pecados de aquel individuo. Pero los fariseos y los demás religiosos que estaban ahí empezaron a pensar, pero ¿cómo es posible que este hombre pidiera perdón o perdonara los pecados de estos? ¿No es más fácil, dijo Jesús, decir tus pecados te son perdonados que decirle levántate y anda? Cualquiera de nosotros le puede decir a cualquier otra persona tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasaría? No sabemos qué pasaría, posiblemente nada. Lo más probable es que no pase nada. Si nosotros le decimos a otra persona tus pecados te son perdonados. Bueno, ha venido a ser como parte de nuestro ritual religioso decirle todos los días a las personas, buenos días, que Dios te bendiga. Esa es parte de... Al final no pasa nada, pero la gente se queda contento porque le dijiste que Dios te bendiga. Pero lo más importante para aquella gente era qué iba a pasar con el paralítico, qué iba a pasar con Lázaro. ¿Por qué Jesús empieza diciendo, yo soy la resurrección y la vida? ¿Por qué Jesús estaba colgado en un madero diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿O estaba diciendo, Padre, he consumado, he terminado la tarea que me diste de reconciliar a la humanidad contigo? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, no hay resurrección fuera de Jesús. No hay vida fuera de Jesús. Por eso Pablo está diciendo, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hoy Cristo ha venido a darnos vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Mire, no es la iglesia, no son los buenos amigos, no son los buenos modales, no es la religión, no es ofrendar, no es venir a la iglesia. La vida la encontramos en Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y hay un elemento que nosotros no podemos cambiar. Eso no lo podemos cambiar. Esa es una promesa que Dios ha dado. Esa es una ordenanza que Dios ha dado que no la podemos cambiar. Pero la otra cosa que no podemos cambiar, dice Juan, refiriéndose a las palabras del mismo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro que aquí no se refiere a
que cuando uno se muere, al final va a resucitar y va a vivir la vida otra vez. Ese fue en el caso, en el contexto específico de la muerte de Lázaro. Pero estas palabras nos llegan, estas dos afirmaciones nos llegan a nosotros para decirnos hoy, hay una perspectiva diferente de vida en Jesús. Él es la vida. Y dice, el que cree que yo soy la vida, también vivirá. No importa que esté muerto. Lo que esto significa para nosotros es que hay esperanza. Hay posibilidades. Hay un futuro que está por delante, que Dios lo tiene asegurado para cada uno de sus hijos. Y yo creo que esta es la perspectiva que abre la resurrección. Noten, Marta le dice, yo sé que algún día en el futuro Él va a resucitar, cuando resuciten todas las personas, entonces Lázaro va a resucitar también. Esa perspectiva del futuro, esa idea que el Señor un día, y como dice Corintios, que lo leímos aquí, y otros pasajes tesalonicenses, Él va a resucitar a todas las personas y nos vamos a encontrar un día con el Señor. Amén. Esa es nuestra perspectiva, por eso somos creyentes y creemos que Jesucristo un día va a volver por su iglesia y va a reunir a su iglesia y va a hacer una gran fiesta. Y Marta estaba diciendo, Lázaro un día va a resucitar en ese momento futuro. Y esa perspectiva futura de la resurrección de Jesucristo es real. Pero Jesús habla de un presente. Jesús habla de algo que va a pasar hoy. Le dijo a Marta y a María, a todas aquellas personas, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, la resurrección de Cristo nos asegura un futuro. Un día lo vamos a ver. Pero la resurrección de Cristo nos asegura vivir un presente. Confiando en ese Jesús, vivimos este presente. Como decía ahorita, cuando hablamos de la muerte de Jesús, tenemos que entender este acontecimiento desde la perspectiva de su resurrección. Y una de las implicaciones que para nuestra vida tiene la muerte de Cristo es hablar también de su resurrección. La sentencia grande del Evangelio no es solamente que Jesucristo murió. La sentencia grande del Evangelio es que Jesucristo resucitó. La muerte tiene sentido. Sí, hermanos, la muerte tiene sentido. No solamente desde la perspectiva de Marta, de que algún día vamos a resucitar. La muerte tiene sentido en la persona de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo nosotros podemos entender la muerte de algún ser querido sin entender que Jesucristo llevó en su propia vida, dice él, en su propio cuerpo, el aguijón de la muerte? Y miremos un momentico este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, porque aquí es donde Pablo sella en una manera espectacular. Pablo sella el argumento que él ha venido desarrollando en 1 Corintios capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Otra vez, concuerda con la enseñanza de Marta. Un día vamos a resucitar. Cristo resucitó primero. Un día nosotros vamos a resucitar también en el día postrero, según Marta. Pero hermanos, quiero que entendamos esto desde la perspectiva de nuestra realidad. Cuando un ser humano, cuando un ser querido muere, ¿cómo entendemos la muerte de este ser querido si no es desde la cobertura de la seguridad de la resurrección de Jesucristo? Es decir, la muerte es para llorar, porque es alguien que nos duele. La muerte es para llorar, pero la muerte es también para decir, Jesucristo, esto es muestra de que un día te vas a glorificar.
Entonces, Pablo está diciendo, ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y mire hasta dónde llega ese impacto de la resurrección de Cristo, al decir, es primicia, o sea, es lo primero, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. También nosotros un día vamos a resucitar. La resurrección de Cristo fue un acto decisivo, público, visible de Dios dentro del orden material de la vida humana, y nos ofrece la firme certidumbre de un mundo que de otro modo, de ninguna manera hubiera sido posible. Quiero terminar con estas 3 sentencias. La importancia de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de nuestros pecados. Note lo que dice Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de nuestros pecados. De lo que no nos podemos librar. De lo que no nos podemos librar. Yo estaba pensando hoy venir con un saco de basura y pasarme toda la predicación hablando con el saco de basuras encima de mi hombro, porque no me puedo librar de mi pecado. ¿Alguien aquí lo ha logrado hacer? Sería un farsante. Esa es nuestra realidad. Pero Pablo está diciendo que es únicamente por su gracia que Él perdona nuestros pecados. Y de eso debemos estar seguros. Él perdona nuestros pecados. Pero la resurrección de Jesucristo también nos ofrece seguridad en cuanto al poder de Dios. Como que no nos hemos podido librar de nuestro pecado, el Señor sabe que por nuestra fuerza no lo podemos lograr. Y mire lo que dice Romanos, fue declarado hijo de Dios, ¿de qué manera? Con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, ¿qué es? Poder de Dios. Mire, estoy seguro, porque ha sido mi experiencia y es parte de la realidad de la vida, que hemos tenido muchos momentos en los que decimos, Señor, no puedo más. No puedo más con mi pecado, no lo puedo dejar. Ahí estoy viviendo con Él todos los días. Gloria a Dios por eso. Porque es de la única manera que la gracia de Dios se perfecciona en nosotros. Que el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Dice Pablo que cuando soy débil, es que me doy cuenta que puedo ser fuerte por el poder de Dios en mi vida. Hay cosas que yo no he podido dejar, hay cosas que tú no has podido dejar. Vamos a dejar que Dios, con su poder, obre en nuestra vida. Porque la resurrección de Cristo nos ofrece seguridad del poder de Dios. Y finalmente, la resurrección de Jesucristo nos ofrece certidumbre en cuanto al triunfo final de Dios. En una dimensión individual, ya la muerte no será un problema. No vamos a tener que llorar por nuestros seres queridos. La muerte va a terminar porque Jesucristo resucitó. Pero también en un sentido más global, Jesús hará nuevas todas las cosas. Y seremos parte de esa realidad. Miren lo que dice este pasaje de la Biblia. Este es 1 Corintios 15, del 51 al 58. Fue la parte que leímos aquí, pero quisiera que vieran las palabras que están subrayadas. Seremos transformados. Seremos transformados. Miren lo que dice el versículo 54. Cuando esto corruptible
esto corruptible se haya vestido de incorrupción, este cuerpo transformado que está aquí, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Nosotros los seres humanos, ¿verdad que nos preocupa la muerte? Bueno, Jesucristo nos está ofreciendo aquí que la muerte va a tener una victoria. Alguien va a tener victoria sobre la muerte. Nota en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Versículo 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada podemos aportar a nuestra salvación. Lo que queríamos hacer ya lo hicimos, era pecar. Pero la segunda conclusión a la que quiero llegar es que mi vida tiene sentido mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy, vamos a leerlo juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La resurrección de Jesucristo nos ofrece seguridad porque somos perdonados. Nos ofrece seguridad, poder por su gracia para vivir, y nos muestra la vida eterna en Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir? Por eso es que Pablo, en una de sus cartas, dice, es que en Cristo estamos completos. Hemos sido perdonados, tenemos poder en su gracia para vivir la vida cristiana, y al final Dios nos va a decir: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, ven para disfrutar de la bendición del cielo. Vamos a participar de la cena del Señor ahora. Yo quisiera pedir a Eduardo y a los hermanos encargados que pasen, porque queremos disfrutar de alguna manera uno de los tantos beneficios de la resurrección de Jesucristo. ¿Crees que Cristo ha perdonado tus pecados hoy? ¿Crees que tienes poder por su gracia para vivir la vida cristiana? ¿Crees en la perspectiva de la vida eterna en Jesucristo? Pues vamos a disfrutar y a participar de estos elementos del pan y del vino.